buenos días. Sean bienvenidos a este seminario de investigación del Instituto Nacional de Medicina Genómica. El día de hoy nos acompaña la doctora Diana Elvira Tapia Carrillo. La doctora Tapia cursó la licenciatura en Biología en la Facultad de Ciencias y obtuvo el grado de maestra en Ciencias Biológicas con orientación en Biomedicina en el posgrado de Ciencias Biológicas. Posteriormente realizó un doctorado en Ciencias en la Universidad Nacional Autónoma de México, realizando su proyecto de investigación en el INMEGEN. Actualmente cuenta con 2 artículos de investigación en revistas indexadas y el día de hoy presentará el seminario de investigación del grupo del doctor Hugo Tobar Romero del área de genómica computacional, titulado Modulación de las vías de señalización por factores de transcripción en cáncer de mama. Doctora Tapia, sea bienvenida. Hola, muy buenos días a todos. Estoy muy contenta de estar con ustedes el día de hoy para presentarles el proyecto de investigación que he estado realizando estos últimos años aquí en el instituto, en el Departamento de Genómica Computacional, en el laboratorio del doctor Enrique Hernández Lemos. Entonces, el cáncer de mama es una enfermedad que se caracteriza por poseer un conjunto de procesos biológicos desregulados. Esta desregulación progresiva da como resultado la adquisición de las características distintivas de esta enfermedad. De esta manera, las células cancerosas adquieren la capacidad de mantener las señales de proliferación, la evasión de los supresores de crecimiento, la activación de la invasión y la metástasis, la inmortalidad replicativa, la inducción de la angiogénesis o la resistencia celular. Algo que es muy interesante es que todos estos procesos biológicos están modulados en parte por la presencia de un conjunto de vías de señalización que se denominan vías de transducción de señales. Estas vías de transducción de señales tienen como característica que poseen un ligando extracelular, un receptor de membrana y hacia el interior de la célula un conjunto de moléculas efectoras. Aquí, por ejemplo, en esta figura, les muestro cómo la activación de este receptor lleva a la modulación de procesos celulares como la progresión del ciclo celular, la proliferación, la diferenciación, la invasión, la angiogénesis o la apoptosis. Todos estos son procesos que están desregulados en cáncer. Algo que también hay que tomar en cuenta es que un nivel de regulación para estas vías de señalización está dado por los factores de transcripción. Los factores de transcripción son proteínas que tienen la capacidad de modular la transcripción de genes. Estos genes pueden traducirse a proteínas y estas proteínas encontrarse en alguno de los niveles de nuestra vía de señalización, ya sea como receptores, como sinasas, como moléculas adaptadoras, etc. Una forma de ver las interacciones entre las diferentes moléculas de un proceso biológico es a través de las redes de coexpresión. Aquí en esta imagen les muestro una red de coexpresión en la que los círculos representan genes y las aristas representan interacciones. Cuando nosotros conocemos al factor de transcripción y los blancos a los que están asociados estos factores de transcripción, tenemos una red dirigida. La direccionalidad se la damos por el conocimiento que tenemos de la biología, de que ese gen es un factor de transcripción. Al conjunto del factor de transcripción con sus genes blancos se le denomina regulón. Y cuando tenemos varios regulones dentro de una red, se denomina red de regulón. Dentro de los factores de transcripción hay unos que cobran especial importancia porque en un principio se describieron por modular la transición entre 2 fenotipos. Estos se denominaron factores transcripcionales maestros y se encontraban en la parte más alta de una jerarquía regulatoria. Más adelante este término de factores transcripcionales maestros se ha ampliado para denominar factores de transcripción que son claves para procesos específicos, como puede ser la metástasis, la proliferación, la hipoxia, entre otros. Cuando yo llegué al laboratorio del doctor Lemus,
yo ya tenía como la curiosidad de cómo estas vías de señalización, estas vías de transducción de señales estaban participando en el cáncer. Y por otro lado, yo venía de haber hecho una maestría enfocada en la biología de un factor de transcripción. Entonces, como que estos dos intereses se compaginaron y lo que yo estaba interesada era ver a escala genómica, a escala global, en el cáncer, cómo estas vías de transducción de señales se encontraban desreguladas en el fenotipo de estudio, que es cáncer de mama, y si existían factores transcripcionales que pudieran estar regulando a estas vías de señalización. De esta manera surgió la idea de identificar a los factores transcripcionales maestros para este conjunto de moléculas, bueno, de vías en específico. Entonces, la manera en como nosotros empezamos a abordar esto fue, en primera instancia, bueno, ya conocíamos por la literatura y por el conocimiento que tenemos de la biología del cáncer que las vías de transducción de señales son importantes en esta enfermedad. Sin embargo, específicamente en cáncer de mama, pues que quise primero evaluar si realmente estas vías de transducción de señales se encontraban desreguladas y en qué medida. O sea, queríamos como un dato. Entonces, para ello lo que hice fue, tomamos datos de RNA-seq de la base de datos de TCJ de 780 pacientes con cáncer de mama y 101 muestras de tejido normal. Con estos datos se generó una matriz de expresión y se utilizó el algoritmo Patifier. Este algoritmo lo que hace es que nos da un puntaje de desregulación para cada vía y muestra. ¿Y esto cómo lo hace? Patifier lo que hace es que traza un espacio multidimensional en el que cada eje representa la expresión de un gen. Entonces, por ejemplo, en esta gráfica, aquí tendríamos una vía formada por 3 genes. Entonces, se van trazando puntos de acuerdo a la expresión de los genes para esa vía en esa muestra y a partir de esta nube de puntos se traza una curva principal. Y estos puntos que tenemos aquí, que serían nuestras muestras, lo que se hace es que se proyecta una línea hacia la curva principal y se calcula la distancia desde este punto hacia los normales. Entonces, de esta manera, Patifier calcula el puntaje de desregulación de vías. Entonces, al analizar estas 25 vías de señalización, bueno, algo que yo no les comenté es que, pues también, de qué manera o cuáles iban a ser las vías de señalización que nosotros íbamos a evaluar. Entonces, para ello lo que hicimos fue utilizar la base de datos de KEGG y dentro de esta base de datos hay una categoría que se llama Signal Transduction. Esa categoría está formada por 25 vías de señalización que son estas de aquí. Entonces, estas fueron las vías de señalización que se utilizaron para evaluar o a las que se les buscó su factor transcripcional maestro. Entonces, a la hora de hacer Patifier, lo que observamos es que mientras más roja se encuentra la muestra, significa que está más desregulada esa vía. Entonces, como pueden observar en este caso, las 25 vías de transducción de señales se encuentran desreguladas en alguna medida y las más desreguladas son, por ejemplo, PI3KKT, apelina, FOXO, AMP, la vía de señalización de AMPK, WNT, la vía de Hedgehog, son las vías que están más desreguladas y aunque estas pues no tienen estos colores tan intensos de rojo, o sea, no están tan desreguladas, sí presentan algún nivel de desregulación. Entonces, ya sabiendo que esta categoría de vías de señalización que voy a evaluar sí está desregulada en cáncer, entonces ya lo que hicimos fue evaluar a los factores transcripcionales maestros, o más bien buscar a los factores transcripcionales que estuvieran modulando la expresión de estos genes de estas vías. Entonces, ¿cómo inferimos estos factores transcripcionales maestros? Bueno, igual que como hicimos con Patifier, tomamos las mismas muestras de RNA-seq de TCJ y lo que hicimos fue inferir una red de regulación transcripcional. Esta red de regulación transcripcional se infirió con el algoritmo Aracne. Aracne lo que hace es que mide las dependencias estadísticas entre genes para asociar a los genes en la red.
A partir de esto, se le dio una direccionalidad a la red al identificar a los factores de transcripción en la red y se generó una red de regulones. Recordemos que esta red de regulones es una red dirigida en donde conocemos el factor de transcripción y sus blancos transcripción. Por otro lado, para identificar a los factores transcripcionales maestros utilizamos el algoritmo Marina. Este algoritmo, para que pueda identificar estos factores de transcripción, requiere como entrada la red de regulones, una firma molecular y el modelo nulo. Esta firma molecular nosotros la formamos a partir de los genes que estaban contenidos en estas 25 vías, que fueron 1700 genes. Y bueno, si nosotros hacemos un zoom a esto que es como, a veces vemos los algoritmos un poco como cajas negras, entonces si nosotros hacemos un zoom a Marina para ver cómo es que se está determinando a los factores de transcripción maestros, lo que vemos es algo como esto. Marina lo que hace es que compara dos condiciones, en este caso normales y tumores, y a partir de la diferencia de expresión, identifica los factores de transcripción que tienen más genes más diferencialmente expresados. Para ello, ¿qué genes son los que toma? Bueno, va a tomar para realizar este análisis de los genes más diferencialmente expresados, va a tomar los genes de la firma molecular, en este caso, los genes que están presentes dentro de estas 25 vías de señalización. Entonces, si ustedes observan este esquema, en este lado tenemos que este factor de transcripción tiene a lo mejor el mismo número de blancos que este otro factor de transcripción. Sin embargo, este lo está ponderando como factor transcripcional maestro y este no. Esto es porque este factor de transcripción de acá está controlando más genes más diferencialmente expresados, mientras que este factor de transcripción de acá, aunque tiene varios blancos, estos blancos no se encuentran diferencialmente expresados y por lo tanto no lo va a jerarquizar como factor transcripcional maestro. Algo que es importante es que la salida para este algoritmo, la salida para Marina, es una lista jerarquizada de factores de transcripción. Entonces, mientras más alto está en esa jerarquía, significa que ese factor de transcripción tiene más genes más diferencialmente expresados. Entonces, una vez que aplicamos este algoritmo, lo que identificamos fueron a este conjunto de genes como los 10 factores transcripcionales maestros de las vías de señalización. Aquí en los hexágonos les muestro los factores de transcripción. En los círculos se encuentran a los genes que regulan. El color de las aristas lo que nos indica es si la interacción del factor de transcripción es de sobreexpresión o de subexpresión. Como podemos observar, la mayoría de las interacciones de estos factores transcripcionales maestros con sus blancos es de subexpresión. Y sí tenemos algunos conjuntos de genes sobreexpresados que están asociados a GLI y a CLOP. Algo también que es aquí de notar es que no tenemos ningún regulón que se encuentre completamente aislado del resto. Entonces, todos estos factores transcripcionales maestros están compartiendo genes entre ellos. E incluso hay algunos de ellos que están regulándose entre ellos mismos. Porque si yo les mencioné ahorita al principio que, bueno, al principio, hace unos momentos, que Marina arroja una lista jerarquizada de genes. Nosotros decidimos tomar los 10 primeros factores de transcripción porque estos controlan alrededor del 30% de los genes de la firma molecular. Y si nosotros vamos aumentando el número de factores de transcripción, este número no mejora de manera ¿cómo decirlo? Que el número de reguladores no compensa el porcentaje de genes de la firma molecular. Entonces, nuestro mejor número es este. 10 factores de transcripción nos da el 30% de genes de la firma molecular. Para nosotros tener casi el 100%, tendríamos que tomar más de 400 factores de transcripción. Entonces, pierde sentido en nuestro análisis, ¿no? Entonces, por esa razón, pues tomamos los 10 primeros. Ahora, una vez que identificamos esta red de regulones de los 10 primeros factores de transcripción,
lo que quisimos conocer era para qué procesos biológicos o qué procesos biológicos estaban realizando este conjunto de genes. Entonces, para ello hicimos análisis de enriquecimiento y lo que encontramos en esta red de regulones es que estos genes que están aquí están controlando procesos celulares como vías en cáncer, ciclo celular, y también encontramos algunas vías de señalización que formaban parte de nuestra firma molecular, como es la vía de señalización de Hesjegold, de fosfolipasa D o la vía de señalización de PI3K-AKT. Es importante aquí mencionar que esta red de regulones no contiene exclusivamente los genes de las vías de señalización, sino que tiene todos aquellos que están interactuando con el factor de transcripción, sean o no de la firma molecular. Por otro lado, también hicimos una especie como de zoom para ver los procesos biológicos, pero ya específicamente de cada uno de estos factores transcripcionales maestros. Entonces hicimos como enriquecimientos individuales para cada uno de estos top 10 de factores transcripcionales maestros. Y lo que nos pareció muy interesante es que estos se enriquecieron para procesos relacionados con el desarrollo embrionario. Así, por ejemplo, podemos observar procesos como desarrollo del sistema cardiovascular, desarrollo de tejidos, desarrollo de vasos sanguíneos, y este es un tema común entre los diferentes factores transcripcionales maestros. Algo que también nos llamó la atención es que encontramos varios elementos de la familia HOX-A. Esta familia de factores de transcripción, y digo, nos llamó la atención porque justo el tema como común entre todos estos enriquecimientos es el desarrollo embrionario, y los genes HOX-A son genes que están relacionados con la activación y la modulación de procesos de desarrollo embrionario. Entonces, quisimos indagar si estos genes HOX-A se encontraban, más bien otros miembros de la familia de genes HOX-A se encontraban dentro de nuestra red de regulones. Y al revisarlo encontramos que, pues efectivamente, toda la familia de factores de transcripción HOX-A se encuentra presente en la red de regulones, algunos de ellos como factores transcripcionales maestros y otros solamente formando parte de la red de regulones. Entonces, bueno, de este primer trabajo lo que concluimos es que identificamos a los 10 primeros factores transcripcionales maestros. 9 de ellos están subexpresando a sus genes blancos, mientras que CLOCK fue el único factor transcripcional maestro que está sobreexpresando a sus blancos. Estos 10 factores de transcripción controlan el 30% de los genes de la firma molecular, es decir, el 30% de los genes de las vías de transducción de señales, y 9 de ellos están participando en procesos de desarrollo embrionario. También con este abordaje, nosotros generamos una nueva metodología para identificar factores transcripcionales maestros específicos, para procesos biológicos específicos. Entonces, hasta antes de este abordaje, lo que se había hecho con factores transcripcionales maestros era sobre todo el genoma, es decir, se identificaba el factor transcripcional maestro de pulmón, el factor transcripcional maestro de cáncer de mama, pero no se habían identificado factores transcripcionales maestros específicos para un proceso a esta escala, porque en la literatura sí se habían reportado, como les mencioné al principio, factores transcripcionales maestros de diferentes procesos biológicos, pero eso era como a nivel de una vía. En este caso, nosotros estamos encontrando un factor transcripcional maestro para el conjunto de vías de transducción de señales. Entonces, esta metodología abre la puerta a evaluar otros procesos biológicos e identificar los factores de transcripción que podrían estar regulando esos procesos. Por ejemplo, se me ocurre en este momento inflamación, ¿no? Podemos evaluar la inflamación y encontrar los factores transcripcionales maestros de la inflamación en determinado fenotipo de estudio, ¿no? O de la proliferación, o de la hipoxia, etc. Entonces, pues eso fue lo que aportamos o lo que encontramos con este trabajo. Y este trabajo se publicó en la revista Frontiers in Genetics. Y bueno, como ustedes bien saben,
Nosotros en la ciencia, pues creo que la mayoría de nosotros nunca estamos conformes con lo que está, o sea, no que estemos conformes, sino que nunca es suficiente para nosotros. Con esto lo que quiero decir es que conforme más vamos entendiendo nuestro modelo de estudio, mientras más vamos aprendiendo sobre las ventajas y las limitaciones de nuestras técnicas, pues más queremos acercarnos a contestar preguntas, ¿no? Más queremos hacer. Entonces, en ese sentido, una pregunta que fue recurrente es que, bueno, el cáncer de mama en primera instancia pues tiene subtipos de cáncer como muy característicos, muy bien definidos. Entonces, ¿por qué haber hecho un abordaje para todo el cáncer de mama cuando pues ya se conoce que tenemos estos subtipos, ¿no? Con características muy particulares. Entonces, este segundo abordaje que hicimos, lo hicimos sobre los reguladores, lo hicimos sobre los subtipos de cáncer de mama. Por otro lado, eh, las redes de Aracne nos van a mostrar interacciones entre los diferentes elementos de nuestra red de regulones, pero Aracne muestra tanto interacciones directas como asociaciones indirectas. Entonces, debido a que nosotros estamos trabajando con factores de transcripción, para nosotros es muy importante saber que realmente el factor de transcripción regula a ese gen, es decir, la direccionalidad para nosotros es muy importante. Entonces, aquí en el abordaje con Aracne, pues esta está dada, esa interacción factor de transcripción gen, está dada por dependencias estadísticas. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos encontrar o verificar que realmente estas asociaciones son genuinas? Es decir, que nuestro factor de transcripción realmente puede regular o puede controlar a este gen. Entonces, lo que hicimos fue una una nueva modificación a esta metodología y de manera similar a como habíamos estado, como hicimos el abordaje anterior, tomamos datos de RNA-seq de los 780 pacientes de cáncer de mama y 101 muestras de tejido normal adyacente. Y de la misma manera que hicimos en el primer abordaje, hicimos redes con Aracne. Estas redes de Aracne, posteriormente identificamos las comunidades dentro de esta red. Las comunidades se definen como los conjuntos de genes más altamente conectados dentro de una red. Aquí simplemente, así por explicarlo como de manera muy sencilla, aquí podemos ver en esta red que tenemos muchos genes que están juntos y que estos están más separados que de estos de acá. Entonces, con Infomap lo que hace este algoritmo es que justo identifica estos conjuntos de genes que están más altamente conectados entre sí que con el resto y a eso lo llama comunidades. Una vez que nosotros obtuvimos las comunidades, evaluamos las regiones promotoras para cada gen y eso lo hicimos con el algoritmo RSysTarget. RSysTarget lo que hace es que a partir de un listado de genes identifica los motivos de unión arriba del inicio de la transcripción. Entonces, de esta manera, pues nosotros tenemos una evidencia, al menos de que existe un motivo para ese factor de transcripción. Es una manera de aproximarnos a saber que nuestra interacción va a ser una interacción directa. Y después de que identificamos estos factores de transcripción y que verificamos que esos factores de transcripción tienen un motivo de unión para su gen, lo que hicimos fue hacer de nuevo Marina. ¿Por qué hicimos Marina? Marina lo hicimos para poder tomar en cuenta los valores de expresión a la hora de seleccionar nuestro factor transcripcional maestro. Esto es que tengamos esta lista jerarquizada de factores de transcripción. Entonces, lo que encontramos fue lo siguiente. Igual que en el abordaje anterior, lo primero que hicimos fue tomar los 10 primeros factores transcripcionales más. Y al observar esto y empezar a revisar en la literatura las características de cada uno de estos factores de transcripción, nos dimos cuenta de que estos pertenecen a una misma familia de factores de transcripción. Entonces, lo que hicimos fue recorrer nuestro listado de los 10 primeros a los 20 primeros para ver qué estaba pasando con estas familias de factores de transcripción.
Entonces, una vez que tuvimos este listado de 20 factores transcripcionales maestros, lo que hicimos fue precisamente ver las familias y lo que encontramos fue que interesantemente encontramos muy representada la familia de los factores de transcripción ETS. Como pueden darse cuenta, pues la mayoría de estos factores transcripcionales maestros caen dentro de esta familia de factores de transcripción. Hay algunos de ellos que inclusive se comparten entre todos los subtipos de cáncer de mama, como es el caso de este que es ERG o FLI1 o ELF3. Todos estos tres están compartidos dentro de los tres subtipos de cáncer de mama. Entonces, una duda que nos surgió aquí fue, bueno, pues ya encontramos a estos factores transcripcionales maestros, ya vimos que esta familia de los ETS parece tener mucha importancia en el cáncer de mama porque está sobre representada en estos factores de transcripción. Recordemos que estos factores de transcripción están regulando la mayor cantidad de genes más diferencialmente expresados, o sea, los que están dándonos estos fenotipo, estos cambios de expresión. Entonces, pues como pertenecen a la misma familia, una duda que nos surgió es que si esto no sería un sesgo debido a que pues como son de la misma familia, probablemente están compartiendo los mismos motivos. Entonces, lo que hicimos fue evaluar para estas familias de factores de transcripción los motivos de interacción. Entonces, por ejemplo, aquí tengo dos elementos de la familia ETS y como pueden observar, tenemos tres motivos que se comparten entre ETB1 y ETB5. Sin embargo, tenemos otros motivos de unión que no se comparten con este ETB5. Entonces, esto es algo que ocurre en todos los subtipos, en donde vamos a encontrar algunos motivos que sí están siendo compartidos entre los miembros de la familia ETS y otros que son exclusivos del factor de transcripción. También tenemos factores de transcripción que no comparten motivos con absolutamente nadie. Por ejemplo, aquí tenemos a FLI1, también comparte un motivo de interacción, pero la mayoría de sus motivos no son compartidos. En esta imagen les muestro aquí los factores de transcripción y en las cajitas están los motivos de unión. Y bueno, ya aquí nosotros sabíamos que estos motivos pues estaban siendo una parte compartidos y otra parte eran independientes. Y entonces ahora lo que quisimos evaluar era si la composición de genes era la misma. Es decir, aquí tenemos que se comparten estos tres motivos. Ahora la pregunta es, ¿los motivos se comparten, pero los blancos también se comparten entre sí? Entonces, para ello, lo que hicimos fue calcular el índice de similitud de Jacquard. Este índice de similitud lo que nos dice es que a partir de dos grupos de elementos, nos dice qué tanto se parecen entre sí. Entonces, aquí si ustedes observan en la gráfica, tenemos una línea roja muy intensa. Esta línea roja que está aquí es la máxima similitud, es de 1 y se está comparando este regulón ETB1 consigo mismo, ETB1. Entonces, él mismo con él mismo, pues va a tener la similitud, una similitud idéntica, ¿no? Entonces, por eso tiene el valor de 1. Aquí hay que recordar que estos que están aquí, estos factores transcripcionales maestros, lo que estamos comparando dentro de cada una de estas cajitas es la composición de los regulones, es decir, estamos comparando los genes que está controlando cada uno de estos factores transcripcionales maestros. Acá arriba, coloreadas están las diferentes familias. Por ejemplo, en morado tenemos la familia de ETS y, por ejemplo, en rosita la familia de SOX y así sucesivamente. Entonces, como nosotros esperábamos, pues encontramos que que los miembros de la familia ETS comparten la mayor cantidad de genes entre sí. Sin embargo, si ustedes observan, no hay ningún regulón que sea idéntico a otro. E inclusive acá tenemos unos que no son en realidad tan parecidos entre sí. Y tenemos este caso que, por ejemplo, que es SPI1, SPI1, este es un miembro de la familia ETS y no comparte casi blancos con los otros miembros de la familia ETS.
Esto lo que nos hace pensar es que, dado que los motivos de unión no son idénticos y los blancos tampoco son exactamente iguales, pues lo que nosotros pensamos es que hay una especie de sinergia entre los miembros de la familia ETS. Mm, Y bueno, después de esto, una vez que ya fuimos evaluando por cada uno de los subtipos, pues quisimos ver a nivel global, a nivel de todos los subtipos, cómo estaba la composición de genes. Entonces comparamos la red de regulones para cada uno de estos subtipos entre sí. Y lo que encontramos es lo siguiente. Encontramos en este diagrama de Venn, lo que les muestro es que hay 373 genes que son comunes a estos 4 subtipos. Y tenemos estos que están en las orillas, que son exclusivos de cada uno de estos subtipos de cáncer de mama. Esta imagen lo que nos sugiere, o este resultado lo que nos sugiere es que o lo que nosotros pensamos que puede significar es que estos 242 genes, que son exclusivos, por ejemplo, del luminal B, son los que hacen que ese subtipo se distinga de los otros. Es decir, estos son los que les dan sus características del luminal B. Este, por ejemplo, como son exclusivos de HER2, pues serían los genes que le dan sus particularidades a este subtipo. Y por ejemplo, estos 373 genes que son comunes, pues serían genes que son necesarios para el cáncer en general, para el cáncer de mama en general. Esto en el sentido de que, pues aunque nosotros tenemos diferentes tipos de cáncer, por ejemplo, podríamos pensar en cáncer colorectal o en cáncer, no sé, de estómago, etcétera, cáncer de pulmón. Todos ellos, todos estos tipos de cáncer, aunque tienen diferentes, son diferentes porque se producen en tejidos distintos y tienen sus particularidades, todos ellos tienen en común las características distintivas de las que hablábamos al principio de la presentación. Es decir, todos tienen la capacidad de en algún momento invadir o de hacer metástasis, de proliferar sostenidamente, etcétera. Entonces, en un principio nosotros pensamos que estos 373 genes pues se encontraban haciendo como los mismos procesos y procesos de cáncer en general. Sin embargo, me surgió la duda de si realmente estos 373 genes, o sea, son los mismos genes, pero están haciendo las mismas cosas en todos los subtipos de cáncer de mama. Y entonces, para ello lo que hice fue evaluar la expresión, ver la expresión de estos 373 genes en los fenotipos, en los subtipos de cáncer de mama. Y lo que encontramos fue lo siguiente. Lo que encontramos fue que la expresión no es la misma dentro de los diferentes subtipos. Entonces, aunque son los mismos genes, estos no están, bueno, suponemos que no están haciendo las mismas funciones, dado que los niveles de expresión son distintos. Honestamente, yo esperaba como una especie de progresión, a lo mejor de los subtipos menos agresivos a los más agresivos, pero bueno, eso no fue el caso, sino que el patrón de expresión para estos 373 genes comunes es diferente, por lo que probablemente lo que están haciendo en las células cancerosas son distintos dentro de cada uno de los subtipos. Y bueno, de este trabajo, lo que podemos concluir es que identificamos a la familia ETS como una familia de factores de transcripción que está altamente representada en los diferentes subtipos de cáncer de mama, ya que está presente en el 50% de este listado de factores transcripcionales maestros. Este porcentaje se eleva en el caso del subtipo de luminales A, en donde encontramos que el 70% de estos factores transcripcionales maestros pertenecen a esta familia. Por otro lado, al analizar la composición de los regulones y al analizar las características de los motivos para cada uno de estos blancos, encontramos que estos no son idénticos entre sí, por lo que pensamos que esto pudiera estar sugiriendo una especie de sinergia entre los diferentes factores de transcripción de la familia ETS. Por otro lado, aunque encontramos dentro de los regulones un conjunto de genes compartidos entre todos los subtipos, estos genes compartidos no se encuentran haciendo
los mismos, bueno, no poseen los mismos valores de expresión dentro de los diferentes subtipos de cáncer de mama, por lo que pensamos que quizás están realizando procesos biológicos diferentes o participando de manera distinta. Entonces, metodológicamente, la aportación que estamos haciendo con este análisis que hicimos es el de poder identificar los blancos directos dentro de una red regulatoria de genes. Y esto es importante, pues, en especial cuando estamos trabajando con factores de transcripción. Entonces, con este nuevo enfoque, pues estamos tratando de aproximarnos a que estas redes dirigidas, pues realmente nuestros factores de transcripción estén controlando a los genes blancos que estamos prediciendo. Y pues bueno, eso es lo que hemos realizado hasta ahora. Les agradezco mucho que me hayan escuchado y muchas gracias.